vamos a terminar de hablar de los síndromes medulares que estábamos diciendo y vamos a ver el síndrome medular anterior. Este es un poco más simple que los otros que estábamos viendo y se sustenta básicamente en que la médula está irrigada por 3 arterias, de las cuales 2 irrigan el cordón posterior y una anterior, una arteria espinal anterior, irriga los cordones laterales, cordón anterior y en algunas situaciones, por ejemplo, postquirúrgicos o situaciones de isquemia o oclusión de la arteria espinal anterior, puede llegar a ser insuficiente básicamente la irrigación que aporta. ¿Sí? Entonces, eso suele suceder a nivel lumbar aproximadamente y la, la clínica, así como estábamos viendo en los anteriores casos, va a ser motora y sensitiva. ¿Qué va a suceder con lo motor? Siguiendo el mismo patrón que estábamos diciendo antes de colores, vamos a tener afectación del cordón lateral, donde sucede, con donde pasa, mejor dicho, el tracto córtico espinal lateral, ¿no? Acá no está graficado, pero en realidad todo el cordón lateral estaría siendo afectado, ¿sí? De esta manera. Entonces, eh, tenemos eso. Después también tenemos la afectación de las astas anteriores ya de la sustancia gris, donde tenemos la neurona motora superior, la neurona motora inferior. También vamos a tener afectación de los otros elementos que están acá. Los más representativos son los tractos espinotalámicos laterales. ¿Sí? Entonces, ahora solamente queda ver lo que estábamos viendo antes nomás. ¿Qué pasa si nosotros cortamos en un nivel de la médula un tracto? El tracto córtico-espinal en este caso. Tenemos varios segmentos y se corta en determinado nivel al tracto córtico espinal. Entonces, al cortar en determinado nivel el tracto córtico espinal, vamos a tener una parálisis de patrón de neurona motora superior por debajo de esa lesión. Es decir, por debajo de esta lesión vamos a tener una parálisis espástica. Una parálisis espástica por una hiperfunción de la neurona motora inferior. Entonces, lo que va a pasar en el segmento que está afectado es que vamos a perder también la neurona motora inferior. ¿Sí? Vamos a perder esta neurona motora inferior. Entonces vamos a tener una parálisis flácida. ¿Se entiende? Bien. Vamos a tener entonces los dos tipos de patrones de lesión. Vamos a tener una debilidad ipsilateral, o sea, si se produce a este nivel la disfunción, el daño, vamos a tener una debilidad, o sea, una parálisis flácida, o sea, con datos de neurona motora inferior a ese nivel, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo en amarillo, que a este nivel vamos a tener debilidad, hipotonía, hiporreflexia, atrofia, y por debajo vamos a tener una debilidad con datos de neurona motora superior, es decir, por debajo de la lesión vamos a tener parálisis espástica, pero ahora de los dos lados. ¿Se entiende? Porque las dos están, o sea, los dos tractos córtico-espinales laterales están afectados. Eso por el lado de lo motor. Vamos a tener tanto de patrón de neurona motora inferior como de superior. Ahora, con respecto a la neurona, con respecto a la inervación sensorial, vamos a tener una preservación de la vibración y la propiocepción. ¿Por qué? Porque esa venía por el cordón posterior. ¿Sí? Con los tractos cuneiforme y grácil. Cuneiforme y grácil. Y después vamos a tener una afectación de los tractos, o sea, de los cordones anteriores y laterales, donde pasan los tractos espinotalámicos laterales. ¿Sí?
que llevan información termoalgésica. Entonces, se va a ver una pérdida bilateral del dolor y la temperatura. Eso es lo que pasaría en un síndrome medular anterior. Ahora, el dato en particular bastante característico es que se va a preservar la vibración y la propiocepción, es decir, la persona va a cerrar los ojos y va a poder sentir justamente la sensación vibratoria que le podemos ejercer como un diapasón. Hacemos vibrar un diapasón, lo ponemos sobre una eminencia ósea, como van a practicar en los prácticos justamente de neurología, y va a poder todavía sentir la vibración, pero no va a poder sentir ni el dolor, ni la temperatura, ni va a tener movilidad, es decir, va a tener una parálisis espástica de los miembros inferiores en este caso, ambos. En el síndrome medular posterior, por así decirlo, es como que pasa lo contrario, ¿no? Porque estaríamos afectando a esta parte de la médula. Ya esta no, los cordones posteriores solamente y los cordones laterales no. Entonces vamos a tener la función motora preservada. La función motora va a estar preservada. Si bien acá aparece como que está alterada, no, estaría preservada. Y lo que sí va a haber va a ser pérdida de la vibración, ¿sí? Que sería la paleoestesia, y va a haber pérdida de la propiocepción consciente a nivel y por debajo del sitio de lesión. Es decir, vamos a perder la batiestesia. Por debajo del sitio de lesión, ambas sensaciones vamos a perderlas por lo mismo que estábamos diciendo antes, de que la información que va por los tractos sube, y si nosotros cortamos en un punto, todo lo que viene por debajo deja de funcionar. Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, en el tabes dorsal. El tabes dorsal hoy en día es un poco más raro, pero antes se solía dar en la sífilis ya de larga data, básicamente una infección del cordón posterior de la médula, donde el paciente, lo más característico es que cuando iba caminando tenía que dar unos pasos largos y fuertes. Más que largos, serían unos pasos fuertes. ¿Por qué? Porque él no tenía la información propiocepción consciente de dónde estaba en cada momento las partes de su cuerpo o las partes de sus piernas serían. Entonces, para caminar y sentir por dónde iba, básicamente, se valía de la fuerza que se le estaba aplicando sobre el pie para sentir su caminar, ya que esa información en todo caso ascendería por tractos como el espinotalámico anterior con el tacto grueso, ¿sí? Y bueno, obviamente va a tener una preservación del dolor y la temperatura. ¿Por qué? Porque el tracto espinotalámico anterior y lateral van a pasar por el cordón anterior y lateral de la médula. Similar a este, tenemos la degeneración subaguda combinada, que básicamente es combinada y se afecta el cordón posterior, teniendo los mismos datos que estábamos viendo antes, pero vamos a tener afectación de el tracto córtico espinal también. ¿Por qué pasa esto? Por la deficiencia de vitamina B12. ¿En quiénes pasa esto? En personas que tienen hábito alcohólico, y por lo general suele ser el ejemplo característico, y tiene datos de neurona motora superior por la afectación de la vía piramidal, y también va a tener por debajo y al nivel de la lesión piramidal, va a tener por debajo y al nivel de la lesión pérdida de la propiocepción consciente y de la vibración y del tacto epicrítico. Esto va a venir acompañado de otro tipo de manifestaciones neurológicas propias de la deficiencia de vitamina B12. Solamente que acá estamos por cubrir lo referente a la médula. Fíjense que en este caso no vamos a tener en ningún punto una degeneración o un problema de neurona motora inferior. Solamente se va a ver afectada el tracto córtico espinal lateral. Y nada más.
Con respecto al síndrome de sección medular, el comentario es que en este va a haber algún tipo de, por ejemplo, traumatismo o problema que invalide todas las funciones de un segmento de la médula. Por lo general, en todos los síndromes medulares, y este es un comentario bastante generalista, va a haber sobre todo si es un evento agudo, va a haber una fase de shock donde todas las funciones van a ser eh, disminuidas. Es decir, la neurona motora inferior va a estar inactiva, todos los tractos van a estar inactivos por debajo, es decir, una persona que no va a sentir ninguna modalidad sensorial, no va a tener ningún tipo de movilidad por debajo y al nivel de la lesión, y pasadas unas semanas o unos días se presenta justamente el síndrome de sección medular, que habíamos dicho, de vuelta a lo mismo, que si nosotros tenemos varios segmentos, este va a ser el afectado, por ejemplo. Entonces, los tractos que desciendan ya no van a tener control sobre las neuronas motoras inferiores. Entonces, las neuronas motoras inferiores en este caso van a estar hiperactivas. Dependiendo del nivel de la lesión, vamos a tener diferentes clínicas, ¿sí? Podemos tener una tetraplegia, una paraplegia o diferentes manifestaciones, pero que de manera general primero se van a presentar con esta hipotonía, hiporreflexia, y que con el paso de las semanas y cuando ya pase el shock, van a evolucionar a una parálisis espástica. ¿Por qué? Porque la médula después de esas semanas como que se recompone y vuelve a funcionar las partes que no están afectadas. Es decir, esta es la parte que estaba afectada y las de abajo no. Entonces, cuando pasa el shock, las de abajo empiezan a funcionar de nuevo y las neuronas motoras inferiores aumentan su actividad. Por eso se da la parálisis espástica. Esto es un tema un tanto complejo, pero viendo las generalidades, viendo cómo tenemos que separar siempre eh, en síntomas motores y síntomas sensitivos, podemos lograr, y obviamente sabiendo los fundamentos anatómicos, podemos llegar a sacar la clínica y podemos llegar a entender cada uno de los síndromes. Cualquier consulta o duda lo pueden hacer por mensajería o también por la presencialidad en los prácticos. Hasta luego.